Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Síntesis del Nuevo Testamento. En la clase de hoy vamos a tomarnos un tiempo para estudiar algo que creo que es fundamental para conocer o para entender cómo llegamos a ese escenario donde se va a desarrollar el Nuevo Testamento, ¿sí? Ese periodo que muchos llaman el periodo intertestamentario, como la palabra lo dice, es lo que sucede entre los dos testamentos, ¿no? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos detalles de esto, ¿no? Son 400 años aproximadamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Allí entre Malaquías y los Evangelios hay un silencio profético. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios no se manifestó, que Dios no habló, que Dios no obró? No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que durante ese periodo no tenemos revelación escrita, no tenemos un libro que se haya considerado como inspirado para pertenecer al canon bíblico, ¿sí? Justamente como se da ese silencio profético, muchos lo llaman los 400 años de silencio. Y en todo ese tiempo, como te mencioné anteriormente, Dios prepara el escenario para lo que va a acontecer a posterior, ¿no? Para la venida de Jesús y lo que va a ser a partir de su muerte y resurrección, la propagación del Evangelio por todo el mundo. Vamos a ver en esta clase tres cosas muy importantes a considerar, ¿no? El trasfondo político. Vamos a ver que durante estos 400 años se va dando el surgimiento y el hundimiento o el fracaso de distintos imperios que van dejando distintas marcas o distintivos que después se nos hacen presente en las distintas cartas o libros del Nuevo Testamento. Vamos a ver también el trasfondo filosófico. Vas a ver que tanto Pedro, Pablo y Juan van a luchar durante casi todo ese primer siglo con corrientes filosóficas que atentaban contra la sana doctrina. Y por último, vamos a ver el trasfondo religioso. Quizás como te mencioné en la bienvenida o en la intro, tenés varios años en la iglesia o tenés varios años en el servicio, hace tiempo lees la Escritura y ya te has acostumbrado a ciertos frases o grupos de personajes, pero no sabes cómo llegan ahí, ¿sí? No son propios de la historia hebrea quizás o del trasfondo, sino que vienen siendo arrastrados o es una herencia cultural de todos estos imperios y de todas estas corrientes que van surgiendo y fortaleciéndose durante estos 400 años. Vamos a meternos entonces de lleno en lo que es el trasfondo político. A lo largo de estos 400 años previos a la revelación del Nuevo Testamento vas a ver que hay 6 períodos de gobierno, ¿sí? Vamos a tener el imperio medo-persa, el imperio greco-macedónico, el gobierno egipcio, ¿sí? Después lo voy a resaltar, no es el imperio egipcio, no tiene que ver con las pirámides, los faraones y toda esa historia que es real, pero no tiene que ver con esto. Vas a ver después a qué nos referimos. Con el gobierno sirio, también con el periodo macabeo, y por último con el imperio donde se desarrolla todo el escenario del Nuevo Testamento, que es el imperio romano. Entonces, esto es importante, ¿sí? Te lo mencioné en el video anterior. Ten en cuenta esto porque probablemente sea una de las preguntas del examen. Muy bien, nos metemos ahí de lleno, el imperio persa o medo-persa. Yo te voy a dejar estos mapas para que entiendas, ¿no? Que cada uno de estos imperios siempre tuvo involucrado la geografía donde se desarrollan los evangelios y también donde se da todo el desarrollo justamente del evangelio durante el primer siglo. Vas a poder ver, ¿no? Lugares que conocemos por las cartas de Pablo, de Pedro e inclusive de Juan, también por la revelación del Apocalipsis. Muchos de estos lugares ya estaban dentro de los imperios que se van a ir dando en estos 400 años. Algunos detalles importantes, voy a tener bastante información, pero más que nada centrate en el tiempo en el que ocurre, ¿sí? Y en algunas cuestiones puntuales que son las que después van a marcar o van a llegar hasta el tiempo de Jesús, los discípulos y la iglesia, ¿sí? Este periodo comienza allí en el año 430 aproximadamente a.C. hasta el 333 y podemos ver mucho de este imperio allí en Daniel capítulo 8, ¿sí? Vamos a ver que justamente una de las características es que muchos de los judíos que habían sido
deportados a Babilonia, comienzan a volver a la tierra de Canaán. ¿Sí? Al final ya del Antiguo Testamento, Judea es una provincia prácticamente persa y lo va a ser por 100 años más. Y esto también es interesante, ¿no? Que Persia, justamente por la vida, el ministerio de personas como Daniel y su influencia directa en el gobierno, fueron tolerantes con los judíos. Vas a ver que también surge la figura allí del sumo sacerdote, pero sujeto al gobierno de turno, ¿sí? Ya no había una independencia religiosa, sino que ya estaba sujeto a lo que podía decir una autoridad superior a él. Acordate que en la antigüedad no era así. Y comienza a darse, ¿no?, esta tensión entre los judíos que estaban en la tierra y los que comienzan a volver a Canaán, ¿no?, que vienen con todo ese bagaje cultural, con todas esas mañas, diríamos aquí en Argentina, ¿no?, con todas esas cosas que fueron aprendiendo estando fuera de la tierra prometida y fuera de los parámetros que Dios había establecido. Y esto comienza a generar una tensión, ¿sí? Justamente surgen la figura o resaltan la figura de los samaritanos, ¿no?, que era este pueblo mezclado y que rinden culto a Jehová en muchos aspectos, pero también a los dioses paganos, y en muchos casos se va a dar que mezclan muchos de los rituales paganos queriendo relacionarse o acercarse a Dios. Vas a ver que justamente es un distintivo en este tiempo, y lo vemos en las profecías, ¿no?, que apuntan todas hacia la persona de Jesús. Pasamos del imperio medo-persa al imperio greco-macedónico, ¿no? Y como la palabra lo dice, tiene mucha incidencia todo lo que se va a desarrollar así en Grecia y Macedonia. Vas a ver que el periodo aproximado es de 100 años, desde el 333, de 10 años, hasta el 323. Allí surge la figura histórica de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, ¿no?, que quedó grabado en la historia, pero que también tiene incidencia o mención en la historia bíblica, allí en Daniel, capítulo 8, versículo 21, podemos ver la mención que se hace de él. Y como te decía, en cada uno de estos imperios va dejando distintas características, en muchos casos riquezas, que van a fortalecer todo ese escenario del que estamos acostumbrados cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿no? La cultura griega y el idioma griego se propagan por todo el mundo y se convierten en el idioma y en la escritura y la lectoescritura universal. Allí vemos cómo Alejandro también va a asumir la dirección, el gobierno de Jerusalén. Otra de las cosas es que él dio privilegios a los judíos, ¿sí? Si por ahí vos ves en la historia, vas a ver que tiene cierta cercanía con Israel y con los judíos. Pero bueno, muere muy joven, a los 32 años, y después de él comienza todo un periodo de lucha durante los siguientes 20 años. Y al final vas a ver que el poder que tenía él o su gobierno se termina dividiendo en 4 grandes territorios, ¿no? Lo que es Grecia, Asia, Egipto y Siria. Eso podemos verlo allí también en Daniel capítulo 8, versículo 22. Continuamos con el gobierno egipcio, y te lo mencioné anteriormente. Hay que hacer la distinción entre lo que fue el imperio egipcio y todo lo que hemos estudiado en la escuela y podemos ver en distintos canales, ¿sí?, de lo que es el gobierno egipcio. ¿Te acordás que te mencioné? Tiene que ver con el imperio o el gobierno que tenía o que ejercía su dominio sobre la tierra donde se desarrolla todo el Nuevo Testamento. Y justamente en esta tierra, en esta zona, es quien gobierna el gobierno egipcio. Vamos a ver que los Ptolomeos, quizás nunca lo escuchaste, ¿no?, son aquellos que asumen el dominio de esa región, y va desde el 323 aproximadamente al año 198. Allí los judíos gozan de cierta o relativa libertad, y van apareciendo ciertos personajes, ¿no? Quizás no te metas tanto a recordar estos nombres, que es importante entenderlo, pero no va
trascender en tu formación espiritual, ¿no? Fíjate, ellos les da ciudadanía a los judíos y estimula su educación. Entonces todo eso va dando que el pueblo de Dios, que solo tenía una formación, tenía una línea de pensamiento, ya comienza a tomar ideas, ideologías, pensamientos, filosofías de otras corrientes, ¿no? Que terminan generando todo ese, como dijimos, de bagaje cultural, pero que muchas veces esas riquezas de pensamiento, de conocimiento, los alejan completamente del Dios de la palabra y el Dios de sus padres. Allí Ptolomeo II, Filadelfo, él es quien encarga la Septuaginta. Vamos a ver después la importancia que tiene esto, ¿no? Que es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Entonces ya la cultura hebrea no solo está destinada o reservada al pueblo de Dios, sino que muchos comienzan a acceder a todo ese conocimiento. Y eso va a dar también después la oportunidad de que aquellos que van a, por medio del Nuevo Testamento, entender la revelación del Antiguo Testamento, entender justamente en su propio idioma lo que Dios había hablado cientos de años atrás. Pasamos al gobierno sirio, ¿sí? Nuevamente te digo, fíjate, tiene que ver con aquellos que gobernaron en la tierra que conocemos como la que se desarrolló el Nuevo Testamento. Algunas particularidades o algunas cositas a tener en cuenta, ¿no? Los seleucidas fue desde el año 198 hasta el año 165 aproximadamente que se da su gobierno en esta región. Y es interesante porque acá se da definitivamente esa división política que vos y yo accedemos cuando vamos a las últimas hojas de nuestra Biblia. ¿Sí? Podés acceder a esos mapas, vas a ver que esa geografía toma esa formación en este tiempo. ¿Sí? Se dividen allí en 5 provincias: Judea, Samaria, Galilea, Perea y Tracónite. También durante este periodo se considera que fue uno de los más crueles en la persecución hacia el pueblo de Dios. Y allí aparece este famoso, ¿no? Conocido como el cuerno pequeño en la revelación de Daniel, Antíoco IV Epífanes, ¿no? Que odiaba al pueblo judío como pocos en la historia, ¿no? Es una especie de Hitler de aquel entonces. Vas a ver lo que te decía, ¿no? Esta división política se da en este tiempo. Muy bien, otra de las características de este gobierno fue la sucesión, ¿no? De los líderes, pero fíjate, ¿no? Allí Antíoco III y Antíoco Epífanes toman el poder por decreto de Roma. Por decreto de Roma. Roma ya tiene cierta incidencia, Roma ya empieza a generar una influencia en toda esta zona y ellos, ejerciendo y desarrollando ese poder, empiezan a influenciar esta zona y esta geografía, ¿no? Y vas a ver que después, por causa de la pérdida en las distintas guerras, los ptolomeos buscan tomar este territorio, pero Roma está siempre ahí metido y comienza a meterse de una forma mucho más viva y presente en ese lugar. Pasamos al período macabeo, ¿no? Que es el período que se da justamente después de esta persecución hacia el pueblo de Dios, allí desde el año 165 al 63 aproximadamente, donde Antíoco Epífanes, como dijimos anteriormente, se propone destruir al pueblo de Dios, y eso genera una revolución por parte del pueblo de Dios, y allí es que surgen estos famosos, ¿no? Llamados los macabeos, ¿no? Que es la rebelión del sacerdote Matatías con sus hijos. Judas Macabeo reconquista Jerusalén, ¿sí? El templo se purifica y se dedica nuevamente a Dios, aunque esto va a ser por un tiempo, no va a durar por mucho tiempo, ¿no? Justamente Judas Macabeo fue el líder de ellos, de ahí es que se toma el nombre. Y quizás si fuiste criado en la religión católica apostólica romana, ves que este libro, los libros de los Macabeos, son parte de lo que ellos consideran la inspiración o el canon, y que si bien nosotros no lo consideramos así, creemos que es un libro muy rico en historia, ¿no? Porque ahí justamente te deja el relato de lo que ocurre en este tiempo. Algunas cositas más, vamos viendo, ¿no? Detalles que se dan en
en este deseo de querer retomar lo que les pertenece a ellos, no solo territorio, sino su cultura y demás, se van dando diferentes en rebeliones, ¿no? Donde finalmente los judíos ganan la independencia. Pero allí se gesta o se levanta o salen a la luz, ¿no? Ciertas sectas como las que conocemos como los fariseos y los saduceos. ¿Ves por qué te decía que es importante tomarnos esta clase para entender cómo llegamos a lo que conocemos y a nombres como fariseo y saduceo que nosotros por ahí estamos familiarizados pero no entendemos dónde se gestaron o cómo surgen? Bueno, surgen de una buena manera, ¿no? Con ese celo de obtener o de luchar por lo que era del pueblo de Dios, pero vos sabés cómo termina la historia, ¿no? Un pueblo o una secta que pasa de ser algo netamente religioso a convertirse en algo puramente político, ¿no? Justamente es lo que te mencionaba recién, el cargo del sumo sacerdote, y lo podemos ver después con Anás y Caifás, como ellos, todo lo que hacen está condicionado por la mirada de Roma, ¿no? Y por la mirada popular. Algunas de las cosas que también se van dando, ¿no? Características de este tiempo son complots, traición, conflictos políticos continuamente. Porque claro, la presión de Roma, al no poder meterse directamente, fue queriendo convencer desde adentro a muchos de ellos. Y vas a ver que justamente uno de los bandos pide que Roma interceda, y es Roma quien, al darles todo su apoyo, comienza a meterse en el territorio que conocemos, ¿no? Que tan acostumbrados estamos del Nuevo Testamento. Y es importante que entiendas eso porque vamos a ver un detalle que no es menor y que tiene que ver con la falta, por llamarlo, de sumisión que tuvo el pueblo de Dios para con Roma. Y no pasa mucho tiempo, como dice allí, donde ellos pierdan esa independencia. ¿Por qué te decía esto? Bueno, vamos a ver ahí diferentes de los personajes que fueron tomando parte y protagonismo, pero fíjate, hay un común denominador, tristemente, ¿no? Roma está atrás, el Imperio Romano está siempre ahí, ¿no? Declara a Palestina como un estado rebelde, entonces ya pasa de tener ese apoyo a verlo como un enemigo, ¿no? Y ves allí que ya los sumos sacerdotes no era por linaje, sino era una conveniencia política de Roma. Hay diferentes nombres, pero justamente este último es el que conocemos quizás, que es aquel que está cuando Jesús nace, Herodes el Grande, ¿no? Que se convierte en rey, pero que no es de la línea davídica. Es justamente por eso que el pueblo de Dios no quiere saber nada con él, porque es un traidor, porque es alguien que se vende a Roma y es alguien que Roma impone sobre ellos. Y justamente llega el Imperio Romano, ¿no? Este sí por ahí es uno de los que más acostumbrados estamos, y justamente, fíjate, abarca prácticamente todo el territorio donde se desarrolla el Nuevo Testamento. Allí podemos ver que comienza su incidencia, su protagonismo en esta tierra desde el año 63 aproximadamente hasta el tiempo de Cristo y sigue durante los años de la Iglesia o la revelación del Nuevo Testamento, ¿no? Allí Pompeyo el Grande es quien finalmente logra meterse en este territorio y empezar a ejercer el poder de Roma sobre el pueblo de Dios, sobre los judíos en aquel lugar. Y ya Palestina tiene su gobierno, pero siempre en dependencia de Roma. Y fíjate qué hábiles ellos, ¿no? Por no sacarles el poder, le daban cierto poder que los mantenía todavía ligados al imperio. Y justamente acá es lo que te mencionaba anteriormente, ¿no? Ya cada uno de los líderes políticos y religiosos están impuestos por Roma, ¿no? Y este famoso Herodes el Grande es que cuando se entera por boca de los magos que había nacido el rey de los judíos, manda a la matanza, ¿no?, de todos los niños recién nacidos, a pesar de haberse ganado el favor del pueblo por haber reconstruido el templo. Cuando muere Herodes el Grande, su gobierno se divide nuevamente en 4. Vamos a ver que Pilato, ¿sí?, que es el emperador del turno, del momento durante los evangelios y el tiempo de Jesús, es el sexto
gobernador de Judea y Samaria. Ya el pueblo de Dios sabía lo que era la mano dura y la exigencia por parte del imperio romano. ¿Sí? Ahí vemos otro de aquellos de los que fue uno de los gobernadores del tiempo en el desarrollo del Nuevo Testamento, pero puntualmente más en los evangelios, ¿no? Y Herodes el tetrarca fue aquel que gobernó durante el tiempo de Jesús. Eso es un poquito, después lo poder repasar, pausar, volver, del trasfondo político. Y si prestaste atención, puse detalle en ciertas cosas que considero que son importantes, porque fueron dando color a ese escenario donde se desarrolla justamente, o se van a desarrollar estos libros de los que vamos a estudiar posteriormente. Nos metemos ahora en lo que es el trasfondo filosófico. En estos 400 años previos comienzan a surgir y a tomar relevancia dentro de esta zona y dentro de esta región ciertas corrientes filosóficas que son justamente, como te mencioné, continuos enemigos de la sana doctrina. Se están metiendo continuamente o quieren ahí tomar el control del pueblo de Dios, de las iglesias, de aquellos que van conociendo a lo largo del primer siglo el Evangelio. Vas a ver que surgen corrientes como el platonismo, el gnosticismo, el epicureísmo y el estoicismo. Ahora, un poquito de cada uno de esto para ir entendiendo en profundidad qué pensaban. Por ejemplo, el platonismo, que viene de Platón justamente, uno de los padres de la filosofía, creía que uno podía llegar a Dios o a la deidad superior por medio del conocimiento y la sabiduría, ¿sí? Justamente es uno de los pilares de Grecia y de la filosofía, aún hasta el día de hoy, ¿no? Muchos siguen considerando que uno completa o se desarrolla plenamente en el conocimiento y en lo que vaya adquiriendo como sabiduría. El gnosticismo, ¿sí? Es una creencia, llamamos esotérica, que tiene que ver esto de esotérico, que era algo con cierta exclusividad, que vos podías acercarte a Dios, pero no era para todos. ¿Sí? Era para cierto grupo que lograba desarrollar cierta espiritualidad a través del conocimiento y las distintas experiencias. Y esto es una mezcla, es un sincretismo que se va dando con distintas religiones orientales y occidentales, con pensamientos, filosofías, rituales, ¿no? Que terminan dándole forma a este movimiento llamado el gnosticismo, que va a ser justamente aquel que va a atacar tanto Juan, Pablo y Pedro en sus distintos escritos y cartas. Y por último, ¿sí? También surge, el epicureísmo y el estoicismo son dos características de este tiempo. Uno que dice, dale rienda suelta a tu carne, uno de tus grandes problemas es reprimir lo que tu carne quiere, y eso es un poquito lo que da base, ¿no? a muchas de las ramas de la psicología el día de hoy, ¿no? La mayoría de tus problemas llegan porque vos reprimís lo que tu carne siente, lo que tu mente piensa, lo que tu corazón te dice. Y esto justamente es una de las corrientes que surge y va a ser uno de los pensamientos que va a estar atacando continuamente la labor de los apóstoles y de los discípulos de la iglesia primitiva. Y por último está el estoicismo, ¿no? Que se va al otro lado, que se encierra y dice, no le vamos a dar lugar a la carne, no le vamos a dar lugar al placer, la vida que hay que vivir y la vida que agrada a Dios es una vida altruista, una vida que se aleja de todo aquello que le da lugar a la carne. Y esto es un poquito, ¿no?, lo que el estoicismo piensa el día de hoy, ¿no? Más valor a lo que tenemos, menos a lo que creemos que nos falta, más atención al momento presente, menos dispersión mental, ¿sí? Objetivos más claros, menos procrastinación, valores más claros, propósito vital, ¿no? Menos ansiedad y preocupación por la incertidumbre, mejor gestión emocional y uso de la razón, mejor diálogo interior y un espacio para el estímulo-respuesta y nuevas perspectivas de los problemas. No hay que hacerse, como dice allí, menos drama. Que muchas de estas cosas no están mal en su lugar y en su dosis correcta, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque finalmente todo lo que esta filosofía o todo lo que estas corrientes dan lugar era lo que conocemos hoy como el humanismo, ¿sí? Donde centran a la persona justamente como el centro del universo, donde todo lo que pasa se tiene que centrar en lo que uno siente, piensa o quiere lograr.
Nos metemos por último, ¿sí?, en el trasfondo religioso. Vas a ver que en este entonces, y cuando se da todo el desarrollo del Nuevo Testamento, aquellos que buscaban de Dios, y puntualmente el pueblo de Dios, tenía escritos como la Tanaj, que era la Torá, los profetas y los escritos, el Talmud, ¿sí?, que es el comentario de la ley a partir del año 300 a.C., el Midrash, que es la tradición escrita, el Mishnah, que es la tradición oral. Acuérdate que mucho de lo que ellos habían recibido era lo que como responsabilidad tenían que transmitir de generación a generación. La Gemara, que es la aplicación práctica de la ley. Y también, como vimos anteriormente, es Ptolomeo quien confiere o pide la traducción de la Septuaginta, ¿no?, que vamos a meternos un poquito a entender la traducción griega del Antiguo Testamento, y recibe el nombre porque fueron 72 eruditos los que hicieron esa traducción, y un detalle de color es que había 6 de cada tribu del pueblo de Israel. Pregunta del examen, ¿sí?, un poquito ya te hice un spoiler recién de lo que iba a aparecer en pantalla. En la versión que se utiliza en los tiempos de Jesús, en la traducción del Antiguo Testamento al griego, justamente lo que te mencioné anteriormente, traducida por 72 eruditos, se completa ahí en el periodo Seleucida de Ptolomeo, y dicen, esto no podemos confiar o decir que es así, pero que se completó en 70 días. Pero el nombre no viene por los 70 días, sino por aquellos eruditos que fueron parte de la traducción. Surge, ¿no?, en todo este tiempo la reconstrucción, acordate, por Herodes, del templo. Por eso se llama el templo de Herodes, que es un lugar de adoración, eso lo tenemos claro, pero tristemente toma más relevancia el lugar que la adoración. El edificio toma cierta trascendencia o toma una relevancia que no era lo importante. Si bien el lugar era el centro de reunión, las paredes, el mobiliario y todo lo que los rituales tomaron más importancia que la razón por la que iban a ese lugar. Y tristemente eso pasa también el día de hoy, ¿no? Muchas veces creemos que Dios está entre las 4 paredes que conforman la iglesia. En aquel lugar, obviamente, algo que ya sabemos, se ofrecían los sacrificios y también se celebraban las fiestas. Otro de los lugares que van a surgir y mucho más después de lo que es la destrucción del templo en el año 70 son las sinagogas. Vas a ver que continuamente Pablo en sus viajes misioneros, al lugar a donde iba hacia la sinagoga, ¿no?, porque ahí se iba a encontrar con aquellos que ya tenían todo el trasfondo cultural hebreo, y a partir de la revelación del Antiguo Testamento, él los va a llevar a lo que es la revelación de Jesucristo. La palabra ahí, sinagoga, quiere decir asamblea, ¿sí? Algunos detalles aparecían justamente como te mencionaba, desde el tiempo que fue destruido el templo y comienza la persecución. Entonces, en los lugares donde iba un judío, allí establecían una sinagoga. En ese lugar se leía la Torá y el Talmud, ¿no? Y ya se cree que en el año 70, ¿sí?, es el mismo año donde se destruye el templo, comienza la persecución. Allí se establece, donde había un judío, o varios judíos en realidad, una sinagoga, presidida justamente por una junta de ancianos. Otro de los grupos que surgen es el famoso Sanedrín, ¿no?, aquellos que se reúnen para decidir el futuro de Jesucristo. Surgió allí en el siglo III y funcionaba justamente como base en Jerusalén. 70 miembros eran, ¿no?, sacerdotes, nobles, saduceos, fariseos, escribas, todo este grupo que nosotros estamos acostumbrados de oído, pero por ahí no entendemos cómo surge. Era este grupo que se está conformando en estos 400 años y que va a tener tanto protagonismo y relevancia en el tiempo de Jesús y en el desarrollo posterior de la iglesia, ¿no?, precedido, como dijimos, por un sumo sacerdote. Ahora, el poder termina limitado por los problemas religiosos. Claro, la incidencia de Roma, la influencia, el qué dirán o lo que fuere, todo eso va condicionando la labor que debía hacer espiritualmente un sumo sacerdote. También se disipa con la destrucción del templo en Jerusalén. Y otra de las cosas que van surgiendo son movimientos.
¿sí? Como dijimos anteriormente, y esto es algo que tenés que considerar como una pregunta de examen, los fariseos, ¿sí? Los saduceos, los escribas, los herodianos, los esenios, los celotes y los publicanos, ¿sí? Algunos más que otros estamos más acostumbrados o más familiarizados, pero todos ellos tienen cierta incidencia en algunos aspectos del desarrollo del Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas características de cada uno de estos grupos, ¿sí? Los fariseos surgen allí en el siglo II a.C. y son descendientes espirituales de aquellos piadosos que lucharon, ¿te acordás?, en los días de los macabeos. Arrancaron bien, tenían una buena intención, tenían una buena motivación, pero eso se fue diluyendo con el correr del tiempo y con las relaciones políticas y religiosas convenientes, ¿sí? Querían conservar su integridad y priorizaban su vida y su desarrollo como persona, como sociedad, conforme a la ley de Moisés. Ahora, mezclaban ese fervor y ese patriotismo nacional, obviamente, con la religiosidad, pero termina siendo una secta muy formalista y lo que el lugar le da, todo el formalismo y la estructura muchas veces, a la hipocresía, ¿no? Cuidemos la forma, cuidemos lo que ve, lo que se dice, sin importar lo que pasa en el interior o en la intimidad. Sí, ahí vas a ver que es el grupo que representa la mayor autoridad para el pueblo. Continuamente el pueblo está viendo y observando qué dicen o qué hacen los fariseos. Influyentes, obviamente, porque habían ganado ese lugar y porque la gente les daba ese lugar, ¿no? Como dice allí, participaban de lo que era la dirección religiosa. Y como dice allí en Filipenses capítulo 3, Pablo era parte de este grupo, de esta secta, de este movimiento, que eran los fariseos. Surgen también los saduceos, que tenían ciertas diferencias con los fariseos, pero que se reunían a ellos cuando tenían un común enemigo que era Jesús. Surgen allí en el siglo II, ¿no? Y estaban a favor de adoptar estas costumbres griegas. Por eso te decía, ¿no?, que no estaban tan cercanos a los fariseos, porque ellos eran nuestra cultura, nuestra tradición, lo que recibimos nuestros padres, nuestra identidad. Los saduceos, hoy dirían de mente más abierta, dicen vamos a globalizarnos, vamos a abrirnos al mundo, y comienzan a adoptar o exponerse al menos a muchas corrientes griegas y todo lo que eso implicaba, ¿no? Eran aristócratas. Los saduceos era gente que estaba muy bien económicamente, tenían una posición económica fuerte, y también eso los llevaba a querer tener muchas veces más de lo que tenían, ¿no? Muy ricos y de gran influencia en ese tiempo. Y ellos colaboraban con aquellos que dominaban. No estaban tan a favor de un grupo puntual, sino que se acomodaban a aquellos que tomaban el gobierno o el poder, ¿no? Se amoldaban a lo que la mayoría decía, ¿no? Algunas cuestiones también propias de su teología o de su doctrina. Ellos no creían en los ángeles ni en la resurrección, y negaban el castigo, la resurrección y la gloria de la vida futura. Esto es una de las luchas que Pablo va a enfrentar allí en 1 Corintios capítulo 15. Ya vamos a llegar a eso, pero es importante entender porque todas estas corrientes, todos estos pensamientos, movimientos van influenciando, o mejor dicho, es contra aquello que la palabra de Dios, la obra de los discípulos, los apóstoles y el Espíritu Santo tiene que estar continuamente luchando en la expansión del Evangelio, ¿no? Como dice allí, racionalistas y mundanos, ¿no? Ellos negaban la autoridad de la tradición y eran quienes controlaban el Sanedrín, justamente por su posición económica y su lugar en la sociedad. Los principales cargos del sacerdocio y los rituales también del templo eran liderados en gran parte por los saduceos. Otro de los grupos que muchas veces escuchamos son los escribas, ¿no? Aquellos que copiaban, estudiaban, interpretaban las Sagradas Escrituras y tenían la responsabilidad y obligación de transmitirla de esa forma al pueblo, ¿no? Muchos los llamaban los doctores de la ley, los maestros o intérpretes, y eran personas que eran reconocidas dentro de la sociedad de aquel entonces, ¿no? Las decisiones de los escribas principales llegaron a ser esa ley oral o tradición que consideraban ellos como muy importante, o tan importante como
lo que ya conocían de parte de la ley. También tuvieron una gran influencia dentro del pueblo. Si vamos a los evangelios, vas a ver que continuamente se escucha, ¿no? Los escribas, los saduceos, los fariseos, y vas viendo también su protagonismo en cuestiones que tenían que ver atentar o atacar el ministerio del Señor, ¿no? Y continuamente se los relaciona con los fariseos. Ellos, su lugar de enseñanza era el templo y las sinagogas, y ellos sí, a diferencia de los saduceos, creían en la vida espiritual, en la vida eterna, en la vida siguiente a la vida física, ¿no? Los ángeles, en la resurrección, eran parte de lo que ellos creían y era parte de su doctrina. Muy bien, continuamos. También los herodianos, y como el nombre lo dice, ¿no? Los herodianos eran los fans del momento de Herodes, ¿sí? Partido que seguía o que favorecía o era favorecido por Herodes el Grande y sus hijos. Interesante, ¿no? Como no es algo nuevo ver cómo grupos políticos tienen sus subgrupos, ¿no? En este entonces ya también podíamos ver eso. Creían que si cooperaban con Roma, ellos podían resguardar los intereses de su propio país, sin importar el costo o a quién debían traicionar, ¿no? El pueblo justamente por esa razón los aborrecía. Y los herodianos se unen a los fariseos cuando traman entregar a Jesús. Por eso te digo, interesante, ¿no? Porque si analizás cada uno de los grupos o movimientos, tienen características distintivas bien marcadas y que los separan completamente el uno del otro. Pero cuando Jesús era el común denominador, a ellos no les importó las diferencias y se unieron contra el Salvador. También los esenios, quizás estos no tienen una participación escrita, no vas a escuchar directamente el nombre, pero sí ellos tenían cierta influencia en el pensamiento, ¿no? Ellos reaccionaban contra el formalismo de los fariseos y la mundanalidad de los saduceos. Acordate, los dos grupos más fuertes, ellos tienen quizás un sentir parecido, pero no comparten las formas de ellos, ¿no? Los hipernacionalistas y aquellos que por la influencia externa del mundo, y cuando hablo del mundo hablo de la geografía, no hablo de la carne, ¿no? De aquel entonces, y se dejaban seducir y sus vidas reflejaban toda esa influencia. Ellos optan por una vida más altruista, más tranquila, ¿no? Separada de toda esa agitación que es característica del tiempo de Jesús. Sí, fíjate, viven en comunidades y eran conocidos por su laboriosidad y su piedad. Era gente que no hablaba mucho, que no levantaba la voz, pero que tenían una reputación dentro del pueblo. Y ellos es fundamental, ¿no? Porque su propósito era la conservación y propagación de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Muchos de estos grupos fueron aquellos que preservaron lo que hoy conocemos como los manuscritos del Mar Muerto y demás. Fue este grupo quienes conservaron todos esos escritos y esos tesoros invaluables, ¿no? Que hoy podemos, o que dieron lugar a lo que es la revelación final y el canon bíblico. También aparecen los celotes, ¿sí? De hecho, uno de los discípulos de Jesús era un celote, que es un partido fundado por Judas el Galileo. De este sí menciona la Escritura, ¿no? Y este partido este movimiento eran nacionalistas. Ellos querían a toda costa retomar el poder, que Israel sea independiente, que rija ese patriotismo una vez más en su tierra, ¿no? Muy similares a los que los macabeos tenían como una buena intención algunos años atrás. Continuamente ellos fomentaban rebeliones contra Roma y estaban ahí viendo cómo podían alborotar a la multitud. Siempre y cuando Roma tome lugar y podamos ir contra Roma, vamos a estar presentes, decían ellos, ¿no? Se oponían a pagar los tributos a un emperador pagano y creían que era traición a Dios, el verdadero rey de Israel. Buenas intenciones o una motivación no tan clara y una acción mucho menos, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Son estos que están continuamente rebelando, y uno de ellos Jesús elegiría, ¿no? Como discípulo. Fanáticos de esa libertad, y esperaban al Mesías como caudillo libertador.
acordate, quizás ya tenés un poquito de conocimiento, ¿no? Y por medio de las profecías y mucho de este pensamiento, no aceptan a Jesús como el Mesías porque no esperaban a un hombre con una sola túnica que entre con un burrito, esperaban a ese libertador, ¿no? Con la figura de conquistador romano. Muy bien, el último movimiento que vamos a ver en esta clase es los publicanos. Quizás con esto estamos más familiarizados porque justamente Mateo, escritor del primer evangelio que tenemos acceso en el Nuevo Testamento, es o era un publicano. Eran judíos que cobraban los impuestos, los tributos que Roma exigía. Y a Roma no le importaba el método que ellos utilizaban, lo que querían era que ellos le paguen cierta cantidad de dinero cuando ellos lo exigían. Por eso ellos, aprovechando esta autoridad que tenían, cobraban más de lo justo, ¿no? Y su comisión o su salario, su sueldo, era ese excedente que cobraban. O sea, si Roma exige 15, nosotros cobramos 20, tenían ellos el respaldo de Roma para cobrar lo que quisieran, Roma les exigía los 15 y ellos se quedaban con ese 5, que era su sueldo. Te estoy dando un número para que tengas idea de lo que era su labor. Por eso los judíos lo odiaban, ¿no? Porque consideraban que justamente eran apóstatas y ellos formaban su riqueza y sus fondos justamente a partir de todo aquello que le robaban, como creían los judíos, al propio pueblo. Entonces, habiendo visto todo este trasfondo político, filosófico y religioso, nos encontramos en un tiempo, cuando llega la revelación del Nuevo Testamento, ¿no? Una confusión espiritual por aquellas corrientes espirituales o religiosas que se había traído desde tiempos de la vuelta, ¿no? Desde Babilonia a Canaán. Vas viendo la lucha continua del pueblo de Dios contra un corazón idólatra, que da lugar a todo esto, ¿no? Una confusión espiritual, un formalismo religioso por la incidencia de los fariseos, de los saduceos, ¿no? Tenemos que cuidar las formas, no importa tu corazón, no importa tu interior, hay que mantener los rituales, la tradición, las formas. Eso llevaba a una conducta totalmente hipócrita, ¿no? Que da como lugar una bancarrota moral, porque no importaba lo que vos podías hacer, como dije anteriormente, en tu intimidad, en lo privado, en el uno a uno, lo importante es lo que la sociedad veía, característica, y de hecho al día de hoy, ¿no? Se toma la palabra fariseo para hablar de alguien que es un careta, un hipócrita, alguien que simula algo que no vive. Y por último, podemos ver un tiempo donde hay una revuelta política, donde toda la política se quiere meter y liderar el desarrollo espiritual del pueblo y de la gente. Así que amigos, esta es la realidad con la que nos vamos a encontrar cuando nos metemos en el Nuevo Testamento. Te sugiero que vuelvas a ver esta clase, te tomes el tiempo, quizás hay muchos datos, mucho número, pero es importante para entender el contexto, el escenario donde se van a desarrollar estos preciosos libros que Dios nos ha regalado.